Bienvenido Mundo Friki, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Estamos acá de nuevo, de vuelta, después de algún acontecimiento mundialista que ya ha terminado. Pero bueno, estamos acá, vamos a presentar un nuevo capítulo especial. Estamos acá. Y ¿Lo dijiste vos? ¿Lo dijiste vos? Tres veces lo dijiste, en un minuto. Bueno, no estamos acá, estamos en otro lado. Vamos a introducir esto. ¿Cómo adaptamos a no estamos acá? ¿Estaremos acá? Estaremos acá, ahí estamos. Bueno, después de la intro, vamos a ver si estamos acá. Y al final no están. Al final estamos nosotros. Al final hay sangre nueva. Al final somos un remake. ¿Qué somos? No lo sé. Un reboot. Quedaron en el pasado. El reboot moderno y políticamente correcto. Estamos acá. Más aceptado. Haciéndole honor a mi padre. Estamos acá en un nuevo capítulo de Comiquear. No sabe ni a dónde estás, pibe. No sabe ni a dónde estás. Empezamos. Pero estamos acá en un capítulo donde hoy vamos a hablar de adaptaciones. Adaptaciones versus su material original, en el cual uno podría decirse que hay material original más mejor realizado, si se puede decir. Hay adaptaciones que superan al material original. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar por lo menos de las adaptaciones que lo hicieron bien. Estoy acá con Edu, de toda la vida. Buenas. Y con un invitado de maravilla. Permítame introducirlo. Manuel, mi estimado, mi amigo, mi compañero. Hoy voy a decir mi todo, así que... bueno, bienvenidísimo, Manu. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Manu. Muchísimas gracias por permitirme el espacio, porque la verdad es que estuve viendo los programas y me parece súper copado todo lo que tratan. Y bueno, es un placer y me parece que esta es una temática muy interesante para conversar, porque además, y vamos a ver más adelante, este es un año muy especial para conversar respecto a este tema de las adaptaciones contra las películas que se basan en dichas adaptaciones, ¿no? Totalmente. Más ahora con el reciente tráiler de Avengers Doomsday, en el cual dio que hablar, pero no vamos a hablar precisamente de eso ahora con también la nueva película que se va a estrenar ahora. ¿Cómo se llama el nuevo? Avengers Doomsday. Hola, mi nombre es Avenger. Hola, Bueno, mi nombre. No, Tiene que ganar esa silla. Acá la pregunta que le hicimos al otro, al impostor, ¿no? Al usurpador. No. La interferencia para tu información. La interferencia. ¿Es Marvel o DC? Marvel o DC. Marvel o DC. DC. Listo. Tiene mi silla ganada, está bien. Superman o Batman. Uy. Ojito ahí, Ojo. Superman. Vamos. ¡Salí ya de ahí! ¡Salí ya de ahí! ¡Salí! Te ganaste un enemigo y te ganaste un amigo, así que... Me parece que va a encajar bien. Chicos, veo mucho Superman ahí, me gusta cómo se ve. Está muy tematizado con Superman, porque hoy una de las películas de las cuales vamos a hablar en este capítulo en adaptaciones versus, obviamente, material original. Una de las películas, por lo menos de las que tenemos acá, es Batman vs Superman, una de las adaptaciones a la pantalla grande, en la cual dio mucho que hablar en su momento. Muchísimo de qué hablar. No me voy a extender mucho yo, porque la verdad que me da miedo en realidad estar acá en el medio, así que voy a ceder la palabra a mis compañeros. Cuando hablamos de adaptaciones, uno quiere creer, por ejemplo, que por ahí puede adaptar el 1 a 1 del material, o hay gente que lo piensa como que tomar cositas y hacer una cosa propia. Hay películas animadas que hacen el 1 a 1 básicamente. Hay películas live action que intentan hacer ese 1 a 1 y que no salen, como por ejemplo Watchmen, o sí salen, depende de lo que piensen ustedes, pero vamos a arrancar con la que más dio que hablar en estos últimos por lo menos 10 años, Batman vs Superman. Te cedo la palabra a vos, ya que sos el invitado. Antes de que empieces a hablar, ojo con lo que vas a decir. Uy. De esto depende la continuidad de la silla esa que estás ahí sentado. Uy. Va a depender, porque acá está empatado, ¿no? Le gusta DC antes que Marvel. Están enojados los de antaño, ¿eh? Están La guardia vieja vino picante hoy, La guardia vieja vino picante. Apagamos la luz. Hay que tener cuidado, sin presión. Mira, Manu, tirale
una buena Superman y una buena Batman y ya está. Te los ganas a los Y listo, ya está. Hacé la salomónica, anda por el medio. Salomónica, el comunismo comiquero. Exactamente, Okay, muy bien. Un Kingdom Come medio bizarro. Me gusta, sí. Pero bueno, sí, arrancando con Batman vs Superman, una de las películas más polémicas de las cuales se utilizó mucho material de los cómics. ¿Qué podemos hablar de...? Pero perdón, chicos, una consulta antes de que sigamos. ¿Vamos a ir con los materiales original de lo que salió en cine o del el corte final? Porque es algo muy importante que cambia demasiado lo que es la perspectiva de la película. Podemos poner, vamos a englobar todo. Así que vamos a poner todo. El corte final obviamente es lo que se vio, pero vamos a englobar todo de lo que eso conlleva, ¿no? Porque con Watchmen pasa exactamente lo mismo. Así que no, vamos a englobar todo, básicamente. Pero Bien. bueno, siga. Bueno, Batman vs Superman, que salió, si no mal recuerdo, en abril del 2016. Sí. Yo la fui a ver con 13 años y la película me gustó cuando salí del cine. Yo no había leído un solo cómic de superhéroes de DC, por lo menos en mi vida, cuando fui a ver la película. Un par de años más tarde, y con un par de años me refiero a un par de pares de años más tarde, recibí la iluminación por un par de compañeros de la revistería de Juramento cuando trabajaba allá, especialmente de uno que se llama Iván, al cual le mando Un gran saludo de Iván. Iván, desde genio acá. de la vida, el cual me introdujo a los cómics de DC. Y bueno, después de haber leído una cantidad moderada de cómics de DC, puedo decir que Batman vs Superman es... Voy a hablar solamente de las polémicas, no voy a decir todavía si me parece una buena o mala película. Obvio. DC creó un producto medio quimera con Batman vs Superman. ¿A qué me refiero? Empezaron por el final con Batman vs Superman. Zack Snyder decidió adaptar los dos cómics últimos de los dos personajes de la película. Con Batman, que fue la primera vez que tuvo una película en colaboración. Es la primera película de todos los tiempos con Batman y Superman en pantalla. Era el acontecimiento de superhéroes y no fue tal al final. Para mí, que tengo ya unos años en este tema, fue todo un sueño y puedo decirte que lo esperé muchísimo para ver estos dos grandes héroes. En realidad, tres grandes héroes en la pantalla. Contando Wonder Además, Woman. Correcto. es verdad. Wonder Woman. Que lo parió, cierto. Es verdad. Sí. Y Pero unos ya cameos ya no de son algunos dos, otros son también. tres. La encima. Trinidad. La Los verdadera tres más Trinidad. grandes. Y cameos glorificados de un par más. Sí, totalmente. Ciertamente. Sí. La película tiene problemas que van desde el lado de su concepción, porque Zack Snyder, que no solamente fue el director, sino que también tuvo mano muy importante y muy pesada en el guión. Ya voy a hablar más a profundidad sobre las consideraciones que se le tienen a Snyder como guionista, no como director. La película empieza adaptando Dark Knight Returns de Frank Miller y de Dan Jurgens y Jerry Ordway, La muerte de Superman. Son las dos fuentes principales en las que se basa Dark Knight Returns. Muere Superman, boludo, hay Por que favor. aplaudir. Por favor. Por Dios. Por favor. Es un problema arrancar con esas dos cosas porque no se puede empezar con esos dos cómics. Los dos cómics fueron pensados como algo, como un omega de los dos personajes, ¿no? Claro. En la década de los 90 estaba esta lógica de ir haciendo miércoles a todos los grandes personajes de DC. Cayó Batman en Nightfall, cayó Superman en La muerte de Superman, y más tarde en el 95 cayó Hal Jordan, del que hablé hace un ratito con los muchachos. Sí, fuera de cámara. Muy bien. Si sos bueno en esto, me vas a decir cómo se llama el cómic. Emerald Twilight. Muy bien. O Caso Esmeralda cómica, el mejor cómic de Green Lantern de la década de los 90. Tiene una run ¿Aprendió de... todo de memoria o sabe este pibe? boludo? No, Sabe. Doy fe porque lo conozco hace tiempo que sabe. Sabe un montón. Por algo está acá. Por algo se ganó el lugar. Muchas gracias. No se lo ganó. Se lo ganó. Está a prueba. Lo están poniendo a probando prueba. qué onda. Lo están poniendo a Puede prueba. No, pero bueno. Pero no, interrumpiéndote ahí un poco, es Obvio. verdad. Batman y Superman adaptan, Batman vs Superman adaptan los dos últimos cómics de la época de Superman y Batman. Ahora, ¿lo hicieron bien? O sea, es polémica. Es polémica la película porque vos decís, adaptaron los dos últimos cómics de la película. ¿Les salió bien? ¿Qué era lo que tenían pensado para lo que era el futuro de Zack Snyder o qué era lo que él había pensado? Porque vos dijiste que tenías cosas como guionista. Ahora, Sí. yo le pregunto a él, que sé que él tuvo una opinión bastante parecida a la mía al día que salí de ver la película, de que también me pasó lo mismo que a vos. A mí me encantó la película. Obviamente, sin haber leído... Había visto The Dark Knight, la película animada, pero nunca leí el cómic. Sí. ¿Viste? Y es una cosa totalmente diferente, a pesar de que están muy bien adaptadas. Pero él tuvo una opinión muy parecida a la mía, que es un poco polémica también, siento yo. Puede ser, sí. Tal vez en años recientes cambió un poquito, pero... A ver, yo creo que
para hablar de esta película, por ejemplo, tenemos que remontarnos un poco a lo que fue la génesis de lo que hoy conocemos como el ex-DCEU, ¿no? Sí. DC Extended Universe. Que claramente, bueno, fue una maniobra súper apresurada por parte de Warner y DC de básicamente jugar a la mancha con Marvel, ¿no? Marvel ya venía tomando muchísima carrera y DC quería, y bueno, Warner particularmente quería aprovechar el arranque que tuvieron con Man of Steel, que dentro de todo fue un éxito moderado en taquilla, y dijeron, bueno, juntemos a nuestros Avengers. Entonces, bueno, dijeron... Por favor, no lo podés comparar así. No. Gastón, Ahí no Gastón, es- no pará, es pará, los pará. Avengers, no. Hablando Déjame desde- terminar el punto. hablando desde Estoy un punto hablando de vista cinematográficamente. Empresarial, diría. Exactamente. Es un insulto hasta Desde para un tema- Superman decirle que es un vengador. Desde un tema empresarial y cinematográfico. Disney me la Está muy bien, comparto, pero déjame Creo que terminar acá el punto. todos coincidimos. Comparto, pero déjame terminar el punto. Entonces, ¿qué pasa? En Man of Steel había, por ejemplo, tenías el satélite de Wayne Enterprises, también guiños. había un cartel del LexCorp, varias referencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dicen? Bueno, la segunda película que originalmente iba a ser Man of Steel 2, resulta ser Batman v Superman. Es como una primera película de Batman. Exactamente, Dawn of Justice. O sea que ni siquiera era solamente Batman y Superman, sino que también después nos enteramos que iba a estar también Wonder Woman, Claro. iba a ser como el inicio de un poco armar la Liga de la Justicia. Sí. Entonces, de vuelta, creo que ya la película desde un inicio se plantea, Mal. claro, como que, bueno, O vamos sea, a hay, la... algo, hay algo en lo que coincidimos ambos. Él dice que arranca por Me el estás final. dando en el centro del corazón, pero bueno. Pero, No, a ver, Jorge, para. Déjame que terminemos de hilar la idea porque es un tema. Es un tema. Hay Es que un tratarlo, tema. hay que tratarlo. Él dice que desde un principio las cosas se armaron mal. Vos dijiste que desde un momento había una polémica por empezar desde el final, básicamente. Por el final simbólico de los dos personajes. Por el Es que final justamente simbólico de los él personajes. él creo que dio justo en el clavo cuando dijo esta película es como una quimera. Porque literalmente, o sea, es una película que creo que desde la concepción trataron de meter demasiadas cosas en una sola película. Obvio. Y Ahora, si bien tenemos un corte definitivo que dura 3 horas, Sí. básicamente por ahí, sigue siendo muy poco tiempo para desarrollar a fondo todas las ideas que esta película trata de... teniendo tantos superhéroes de un alto calibre Exactamente, también, ¿no? cualquiera de ellos tranquilamente puede protagonizar varias película películas individual enteras, sola. Exactamente. Pero ahora, Entonces, bueno. como eso vos decís, hay tantos puntos que vos decís, bueno, ¿por qué le fue mal a esta película? Ahora, ¿no? Desde lo que es una adaptación. ¿no? Ahí vamos. Ahí es Ahí donde yo quiero- vamos. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es el Bien. punto de incepción. Tenemos 3 líneas acá, 3 pensamientos diferentes donde llegan al punto. Es básicamente una película que adapta varios cómics. Ahora, Sí. ¿cómo los adapta? Ujú. De una forma deficiente. Los adapta mal. Primero porque Dark Knight es un cómic escrito por Frank Miller, que también escribió Batman Año 1, que es el cómic que sienta las bases del personaje post-crisis y que plantea esta ideología que después se continuó en Batman Año 2 de Todd McFarlane, en la cual el personaje no solamente no mata, sino que no incapacita permanentemente a sus enemigos y tampoco usa armas. Claro. Es un problema porque en esta película Batman es básicamente Richard Ramírez. Es el Night Stalker. El chabón sale a la noche a matar criminales y encima los marca como si fueran ganado. O sea, es más un Punisher que está haciendo cosplay de Batman que Batman. No es Batman ese personaje. Me encanta. Aparte- Podríamos decir Si que te fue das- una... Si te das si vos ves la película al principio, cuando él aparece, da miedo, parece una película de terror. Sí. Hasta Sí, los sí, propios que él salva le tienen miedo. Sí. 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 Aparte de que la película desde un principio toma un punto oscuro, porque ya conociendo a Batman, sabemos... ¿Cómo debe ser? Es Batman. Muchachos, no lo cuestionen. Un día vamos a hablar de Batman y vamos a hablar de lo que es Batman, ya como si no hubiéramos hablado suficiente de Batman. Hasta las pelotas por el piso hablando de Batman tengo. Dios santo. Nunca Pero es bueno, suficiente, nunca es suficiente. teniendo en cuenta estas cosas, ¿viste? Se habla que tanto como tiene sus millones. Basta, por Dios, basta. Pero bueno, teniendo en cuenta estas cosas, tenemos un universo donde es bastante oscuro, que inclusive, esto como dato curioso, el Robin que existe en ese universo murió, como pasa usualmente Sí. en los cómics. Dick Grayson. Dick muy bien. Grayson. Dick Grayson es Hubiera el- estado muy bien que hicieran esa aclaración, porque si bien a mí me parece inaceptable que Batman sea tan cruel con los criminales, definitivamente se vuelve un poco más comprensible si hubieran mencionado de entrada que el Batman que murió no es Jason Todd, sino que además Robin. fue Dick Grayson. El Robin que murió. Dijiste El claro. Batman que murió.
¿Qué? Dijiste el ¿De Batman. qué dijo el Batman? ¿qué? Boludo. No, que el Robin que murió fuera Dick Grayson y no Jason Todd, que Tiene es un algo peso vital para el personaje. Tiene un peso emocional que vos decís, bueno, Batman es entendible. Claro. Obvio, no, Pero- es terrible lo que pasó en ese universo. Pero vos dijiste que como adaptación era eficiente, pero mala. ¿Por qué? Como adaptación es mala porque no adapta justamente. Una adaptación lo que tiene que hacer es respetar las bases de los personajes que está adaptando, de la historia que está adaptando. Y la historia de Dark Knight Returns es la historia de un Batman que ya dejó de ser Batman hace 10 años, que está completamente retirado y que está resignado y decepcionado por la justicia y por cómo todo terminó siendo en el mundo en el que él vive. Y él termina volviendo a ser Batman más por una motivación suya de ver el caos en el que estaba el mundo que por algo externo como que la Liga de la Justicia intervenga, e incluso la intervención que tiene Gordon con él diciéndole que Gotham lo necesita, yo creo que no es últimamente lo que lo termina haciendo volver a ser Batman, sino algo que le nace a él como un renacimiento del personaje. Claro. Acá tenemos un Batman que está perfectamente bien, que tiene más o menos 40 años, que está en la cúspide de su estado físico, es el Batman más fuerte que yo vi en cualquier película, lejos. Sí, creo que Yo sí. Nunca, ni siquiera en las de Michael Keaton, que el chabón... Pequeño detalle, tiene uno de los mejores trajes del live action de Batman. Sí, que Totalmente, existe. totalmente, Es totalmente. Y espectacular. una de las espectacular. mejores escenas de pelea. Y una de las Sí, mejores la escenas. mejor ¿Cómo escena. te das una idea de que Batman no siempre gana o no siempre sale sin heridas de los combates? Sí, totalmente. Por Está eso, muy yo me gustaría sumar a este punto que justamente yo creo que si hay algo en lo que Batman v Superman a mí siempre me cautivó, por decirlo de cierta forma, es justamente el estilo visual de Snyder. Son los ojos de Henry Cavill. Porque a Snyder se le puede cuestionar muchísimas cosas desde un punto de vista de dirección, de guión, pero creo que lo que pocas veces se le puede cuestionar es el estilo visual que maneja el tipo. Sí. Literalmente la forma que tiene de agarrar hasta incluso paneles literales de cómic y plasmarlos en la pantalla es sublime. No sé Y vos, lo- no te quiero interrumpir. No, por pero supuesto, te comento adelante. esto y después Sí, seguís. no, acá interrumpimos, no importa, sin acá, escrúpulos. acá nos pisamos todo el tiempo. Ah, Sí. pero ven. Todo bien. A mí siempre que me acuerdo de Batman vs Superman me pone la piel de gallina porque lo vi en el cine y no lo podía creer. Cuando Superman vuelve del espacio, cuando le tiran el misil nuclear, que vos ves de lejos como que hay un relámpago y baja y lo explota el carajo a Doomsday. Esa escena es... Hay que cerrar el estudio, listo. Hay que- Te Ah, dijo está. todo. Cierren el No, estudio, no, no, muchachos. Hay que cerrar el tuve. Pero bueno, yo creo Claro, que sí, totalmente. como... Igual una de las excelentes partes, perdón que interrumpa. No, obvio. No, que No, a mí mándele. toda la película me hace literalmente llorar esa película, pero es cuando a Batman le está por tirar los rayos y aparece Wonder Woman con Sí, obvio, top- con su la son- música. con su de- banda sonora. top momentos del Sí, cine sí, de sí, superhéroes. sí, Qué buena banda. Yo creo que si tengo Increíble. que mencionar una escena, ahora vas a mencionar una voz. Dale. A mí la que más me gusta es la de Superman recibiendo el misil nuclear. Que Sí, es justamente sí. antes de esa escena que vos decís vos. Sí, sí, Me sí. gusta muchísimo más esa escena porque me hace acordar obviamente a él de Dark Knight. Claro, sí. Cuando él se come el misilazo y tiene que absorber energía de Bueno, las plantas, de los bueno. soles. Tranquilo, muchachos. Pero esa a mí me Le encantó pegan porque el misilazo. No se come el misilazo. se lo come, se lo come. Tu parte fue ya que estábamos, ¿no? Ya que Ya, todos dijimos ya que una. estamos tirando y tengo que ir con la Trinidad, hermano. Sí. Ver a la Trinidad en pantalla. Sí, yo creo que sí. No puedo ir con otra cosa. O sea, es... Creo que acá llegamos a un acuerdo todos, Es viste, eso. de que como adaptación no le hace justicia, pero hay un fanservice que no era fanservice en ese momento que daba un poco de placer verlo. Lo Yo visual. creo que lo era eso, visual. creo que eso es lo que consigue. Uno visualmente... Ahora le- te da placer si te gusta una araña. ¿Cómo te va a dar placer? ¿Qué los dice, un Gastón, por verdadero favor? por Dios. Así pero como- ¿qué dice? Así como hay adaptaciones que son controversiales, hay adaptaciones que también tuvieron su estilo controversia. Y voy a mencionar algunas. Logan, de Hugh Sí, Jackman del sí. 2017, si no me equivoco. Sí. Sí. La que dirige James Mangold. James Mangold, sí. Sí, Ah, esa. adaptando el cómic Old Man Logan. Igual yo creo que de acá, o sea, estás diciendo palabras mayores, ¿no? Para no salir del contexto de lo que es Logan, pero yo creo que después de hablar de Batman vs Superman tendrás que seguir con Infinity. Infinity War No, está es acá, ¿eh? lo contrario, Está acá. pero por eso te digo, tendrías que ahora pasar directamente a Infinity War porque Bueno, es me algo que parece también te perfecto. hace una explosión de visual, de placer ver esa película también. Me parece perfecto. Yo Vamos Infinity a- War acá la tengo. Voy a mencionar la lista que tenemos acá. Dale. Está Logan, James Mangold en 2017, Wonder Woman, la primera de Patty Jenkins, ¿era?
Patty Jenkins. Patty Jenkins, Por Patty del Jenkins. 2017 también. Peliculón adaptando todo el run de Brian Azzarello, los nuevos 52, algo muy extraño en lo que son los cómics, algo adaptable de los nuevos 52. Hay cositas. Adaptable, sí, no se adaptó. De lo que se Algunos tintes del ron de George Pérez también, por supuesto. Sí, totalmente. Pero sobre todo de lo de Brian Azzarello. ¿No? Tenemos The Batman, de Robert Pattinson. Sí. Batman. Watchmen, The Amazing Spider-Man 1 y 2. Y como bien dijo acá mi padre, tenemos Infinity War, que bueno, ahora vamos a pasar a Infinity War, que es ya, como dice él, son palabras mayores que... A ver, a Marvel adaptaciones se le puede hacer alguna que otra crítica porque toma algún que otro panel, lo arrastra y dice, bueno, vamos a adaptar este cómic. Pero en realidad son 5 o 4 páginas. Con Infinity War me parece que pasa algo parecido. Lo que pasa con Marvel es que ya desde Iron Man 1, en realidad no desde Iron Man 1, directamente desde la Spider-Man del 2002, desde Totalmente, Spider-Man de Sam Tobey Raimi. Maguire. Sí. Claro. Marvel nunca ha tenido el mismo compromiso o la misma intención, porque tampoco lo llamaría compromiso porque no tiene por qué adaptar. Pero DC siempre ha sido una compañía que a la hora de plasmar sus películas siempre se dedicó mucho más a adaptar material existente, como podría ser que es el cómic más adaptado de Batman lejos. Sí, totalmente. Sino que siempre se les ocurrió agarrar una storyline que había clásica, como en este caso Infinity War, que es la mezcla entre las primeras 20 páginas del cómic del Guantelete del Infinito y Thanos Quest. Y también, Marvel nunca tuvo esa idea de agarrar y traducir un cómic a una película como si muchas veces la ha tenido DC. Entonces, yo creo que justamente Infinity War es un poco de Thanos Quest y un poco del Guantelete del Infinito. Claro. Es como mezclar los dos cómics, ¿no? Porque tenés un Thanos que usa activamente el guantelete y las gemas del infinito, pero para pelear contra miembros de lo que en ese momento eran los Avengers y los Guardianes de la Galaxia. Claro. Aunque en el cómic El Guantelete del Infinito, los personajes que participan no son solo de los Avengers, sino que también hay intervención de los Cuatro Fantásticos desde la Tierra, y ahí pelean en el espacio contra un Thanos que ya tiene toda la gema del infinito. Aparte pequeño detalle, sí, no son los mismos sucesos que suceden en los cómics. Funcionan al revés. Y la motivación es completamente distinta a la de Thanos. Exactamente, eso también. Si me permitís también, no la tenemos en este listado, pero Civil no War... perfecto, listo, me retiro. No, Si me permitís, Civil War también no la tenemos en este listado, pero es una película que también... Literalmente lo único que toma es el concepto del enfrentamiento. Odié cuando hicieron Civil War. Odié. Eso es toma simplemente el concepto base de, enfrentar ideológicamente al Capitán América y a Iron Man. Claro. De ahí a adaptar lo que es la historia, el evento, completamente diferente. Nada que ver. Pero yo creo que Marvel lo que hizo trabajo de hormiga, que lo hizo excelentemente bien, por eso le fue tan bien en el tema de películas. Marvel fue más marketinero, ¿entendés? Pensando en lo que es visualmente lo que va a entrar a las nuevas generaciones, y DC fue más a la nostalgia. Sí. Yo creo que de ahí se puede desprender justamente un debate bastante interesante, que es ¿qué es lo que nosotros definimos como una buena adaptación? Eso estaba yo por preguntar, ¿no? ¿Simplemente plasmar el material de la forma más fiel posible a la pantalla, o agarrar ese material y tratar de crear algo que funcione bien en el formato cinematográfico? Porque hay que convenir que obviamente un cómic y una película no son lo mismo. Son dos medios completamente diferentes. Entonces, yo creo que hay que ver qué es lo que nosotros definimos como una buena la verdadera pregunta, ¿no? Si DC, teniendo en cuenta que agarra un material, digamos, y lo utiliza para una película mal hecho, y Marvel agarra partes de cómics, ¿no? Y los utiliza a su gusto y semejanza, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno triunfó más que el otro? Porque la interferencia ya lo dijo. Disney te hace una película para responder una pavada de esos falsos superhéroes. Eso era con Star Wars, pero creo que es básicamente el mismo concepto. Pero esa es la pregunta. Es como que utilizan métodos similares. Jorge lo dijo bien. DC juega un poco con la nostalgia y Marvel usa un poco más el marketing, que viene con un trabajo de hormiga. Pero ¿por qué? ¿Por qué Marvel se puede salir con la suya y DC no pudo? Porque, como dijo tu padre, Jorge, que creo que es lo mejor que se puede decir para hablar sobre el triunfo aplastante que tuvo Marvel y que tiene Marvel sobre las películas de DC actualmente,
es porque Marvel se tomó la molestia y se tomó el trabajo de no ir a los pedos. O más bien, no es que se tomó la molestia, sino de que nadie había hecho lo que hizo Marvel a partir del 2008. Era una locura pensar que un universo cinematográfico podía existir. Sí, entonces... O sea, de hecho cuando escena... sale Iron Man 1 y hablan de la alternativa Avenger, nadie justamente eso iba a decir. Nadie le creía, ni ellos mismos se creían. Pero bueno, se creó un monstruo. Ahora yo le digo, ustedes que son de la nueva generación, ustedes lo pudieron ver al cómic y la película, no pasó mucho tiempo, a diferencia de Gastón y de mí, que nosotros tuvimos que esperar mucho tiempo, porque nosotros veíamos Los Super Amigos, veíamos a Batman de Adam West, y lo vimos plasmar en las películas lo que esperamos durante muchos años. Entonces como que cumplieron nuestro sueño. Pero yo les digo a ustedes, nosotros en los cómics tratamos realidades diferentes, mundos diferentes, universos diferentes, pero ¿por qué? Yo sé que estamos hablando de las adaptaciones de los cómics hacia la pantalla. ¿Por qué no hablamos de una nueva historia donde captura ciertas páginas de algunos cómics? O sea, es un universo nuevo. ¿Por qué? Dicen que el Batman no mata. Este es un Batman que mata. Es otro Batman diferente. Es como los de otros mundos. Es una buena pregunta porque... Lo mismo que lo de Guantelete. Pelea en el infinito. Ahora tiene otra motivación. Pero porque es para otro público. Claro, bueno, pero justamente es a lo que yo quería llegar a esto. Discúlpame. Era justamente a lo que quería llegar con esto, ¿no? De qué es una buena adaptación para cada uno, ¿no? O sea, ¿es algo que simplemente agarre una historia ya existente y la plasme en formato audiovisual o otra cosa? Simplemente tomar inspiración y crear algo nuevo a partir de Yo creo que un esa ejemplo que puedo poner a partir de eso es una franquicia en la cual no tuvo el recorrido o el mismo recorrido que tuvo el MCU, ni tampoco la apresuración que tuvo el DCU, fue Logan. Logan es una película que adapta directamente... Eso es Wolverine. Wolverine, exactamente. No se le Wolverine, ¿qué Logan? Claro. Pero se llama Logan la película. La peli es Logan. Pero no hay un cómic Logan, ¿no? Sí. Se llama Old Man Logan. Escúchame. Pero pará. Consulta, ¿color o monocromático? Monocromático, 1000 veces. ¿Mano? ¿Qué cosa? La peli de Logan, ¿viste? Está en color y monocromático. Sí, yo la vi a color. ¿No viste la monocromático? No la vi a color. Te lo recomiendo. Mira vos. Muy bueno. Muy monocromático. Si es tipo, viste que es medio Todos western. sabemos Sí. que Logan, vamos a decirle Logan, son dos Batman mirándose, ¿no? Por la imagen de... Qué bien. Es una película que en sí no es un universo extendido, pertenece a las películas de X-Men, pero en sí como que desde la segunda película de la trilogía Wolverine se desprende y hace una cosa por completamente diferente. Y es una película que funciona también. Sí. Funciona, pero tampoco adapta la misma cantidad de material que, o por lo menos que, como dice mi papá, con nostalgia ni tampoco con trabajo de hormiga. O sea, es un punto en el medio. Creo que lo mismo pasa con X-Men Days of the Future Past, que también es un peliculón que adapta cosas. Pero tiene muy poco que ver con el cómic original. Pero tiene muy poco que ver también. Muy poco. Pero bueno, podemos poner ese ejemplo de dos películas. Yo te cedo a vos Logan y a vos te cedo a X-Men de Days of the Future Past. Sí. ¿Cómo es? Explícamelo porque es un punto en el medio, creo que diría yo. Bien, bueno. Lo que ocurre con el cómic Old Man Logan que no ocurre con la película Logan, o más bien podría decir al revés, lo que no ocurre con la película Logan y sí con Old Man Logan, es que en la época en la que se hizo Logan, que es 2017, y Old Man Logan salió en el 2008, es que en ese momento ya estaba la división entre que los X-Men eran de Fox y todo el resto era de Disney, porque Disney todavía no había comprado Fox y era la propietaria de todo lo demás que le pertenecía a Marvel originalmente, sacando Fantastic Four, X-Men y tal. Teniendo eso en cuenta, el origen que se le da al apocalipsis que pasa en Old Man Logan no se puede aplicar a película, porque lo que ocurre en Old Man Logan, que es una maravilla argumental lo que se les ocurrió para justificar el apocalipsis, es que los villanos finalmente se dan cuenta de que por cada héroe que hay en el planeta Tierra hay como 15 villanos. Y dijeron, che, ¿y si nos organizamos y entre todos hacemos miércoles a todos los superhéroes? Y eso es lo que ocurre en la película. Y bueno, a Wolverine lo hipnotiza Mysterio para hacerle creer que todos los que están en el cuartel de los X-Men son villanos de todo Marvel, no solamente de los X-Men. Y Wolverine agarra y empieza a destruir a todos. Y en un momento muy gracioso, aparece, muy gracioso, humor negro, ¿no? Aparece Mysterio y le dice, ¿vos de verdad pensabas que solo podías contra toda esa gente? Y está Wolverine y se quiere matar. Gracioso por lo humillante. Sí, claro, pibe. Y recién vuelve a sacar las garras hasta el final del cómic y pelea a puños contra, por ejemplo,
Hulk se la banca Claro. contra uno de los hijos de Hulk, se la banca. En realidad lo hacen. hacen Pero bueno, sí, lo hacen muy se bien. la puede Un llegar a bancar. excelente cómic ese. Es un gran cómic. excelente cómic. Sí, tremendo. A Sí, va. diferencia. Igual te recomiendo Los últimos días de Hulk, que es cuando Hulk queda solo en la Tierra. Este es uno de los grandes cómics también. Hulk queda solo, todos los seres murieron y él no puede morir. O sea, sobrepasa todo. Spoilerle un poquito el cómic si querés cuando tengas tiempo, ¿eh? Los últimos días de Hulk. No, lo voy a pero leer. como yo digo... Una pena bárbara. No, pero como Es yo una digo, pena no es, terrible. lo importante no es el final, sino es el camino que recorre para llegar a ese momento. Muy bueno, te lo recomiendo. Bueno, recomendación del video, Sí, los sí, últimos sí, días de obvio. Hulk, pero bueno, retomando la pregunta. Sí, la ¿qué- diferencia. sí. Eso mismo, la diferencia. La diferencia, por ejemplo, acá es que hay un dilema medio moral con el profesor X, porque fue por culpa del profesor X que ocurrió lo que ocurrió en el Si mundo no de tiene Logan. moral, si sabes lo que hace todo el mundo con ese casco inmundo que Justo él viene a hablar de moral, Gastón, tenés Por razón. favor. Maldito profesor X. invade la vida de todos. Y bueno, él en una menopausia psíquica que le agarra, termina destruyendo todo el mundo de los superhéroes y de los X-Men y termina todo en modo Mad Max con todo el desierto y tal. Y bueno, está X-23, que en el cómic no está, es una excelente añadidura de personaje, me parece que pega perfecto con todo lo de la película, habla muy poco, la piba es brutal, además la película re violenta como tiene que ser. Y es Al el fin final... un Wolverine con la violencia que se merecía hace mucho tiempo, ¿no? Por favor, supuesto. estoy- Algo que se cuestiona en la... Digo esto cortito y me voy. ¡Vamos! Devuelvan. Lo mejor que pudiste haber dicho. Algo que se cuestiona mucho con el videojuego nuevo que va a salir ahora de Wolverine, donde se le dice que esta es muy violento por demás. ¿No? Algo que antes se pedía mucho, ahora es como que se me como un poco de reojo, pero bueno, prosiga. No, está bien, Wolverine Nah, tiene que está ser muy bien. violento. Wolverine tiene que ser. Amigo, tiene garras. O sea, garras de adamantium. No, créeme. Tiene que despedazar todo lo que Hay se gente cruza, que lo amigo. cuestiona, Es así. pero bueno. Qué chicos violentos, por Dios. No, por favor. Yo banco, es más, yo banco a Marvel violento, no solamente Wolverine violento. Marvel Yo creo Max. que Totalmente. Marvel, bueno, Marvel- sí, Marvel la Max. Marvel Max, por Marvel Dios. Max. Pero yo creo que hay un cierto nivel de violencia que tiene que haber en las películas que hay en los cómics. Qué sé yo, Era de Ultron es un evento de los principales de Marvel y es bastante violento. Hay una escena en la que Hulk rojo lo agarra a Taskmaster y literalmente lo destroza. O qué sé yo, Sentry partiendo la mitad a Ares, Sí. que son escenas puntuales, que eso pasa en Siege, que son cosas que uno dice, esto está muy sangriento, y pasa muy poco. Y en DC también, qué sé yo, en Crisis Infinita tenés a Black Adam que le hace al psicopirata, le atraviesa la máscara y le sale todo el cráneo para atrás, y es re Sí. brutal la escena. Yo creo que hay un cierto nivel de violencia que tiene que estar en el cine de superhéroes, que en Logan está de sobra, es re violenta la película. Yo creo Está re que bien. de unos aspectos de lo que es coreografía hermosos. Sí, la Sí, acción es sí, espectacular. sí. El doblaje que le hace a sí mismo el señor Hugh Jackman es buenísimo. A Qué- ver, qué actor. sin ir más lejos, la escna de la famosa Berserker Rage, cuando el chabón se inyecta y Sí, escuchás sí. el grito carnal del tipo empezando a correr y todos ahí. ¿Viste? Es Wolverine, ¿viste? Pero Chai, bueno, lo- vamos con Days of the Future Past, que es más intrincado, porque dentro de todo, Logan, más allá de estas cuestiones que involucran a los superhéroes, Hulk no existe en esta película. El villano es un clon que existe de... No es un clon, pero es una organización que lo termina clonando a Logan. Bla, bla, bla. Y bueno, pasa lo que termina pasando con el personaje al final de la película. No lo voy a spoilear, pero es de Por hace las casi dudas. 9 años, es más, 9 años la peli. Pero bueno, etcétera. Vamos con Future Past, que... Sí, como para Tenemos cerrar un poco, ¿no? tela que cortar. ¿Cuáles son las cosas que se pueden englomerar? Porque de X-Men Days of the Future Past pasa algo también similar que Logan, que es una buena adaptación, pero Es no que toma esos materiales. sí. ¿Cuál es la principal Es que sí. razón por la cual estas películas logran funcionar? Cierro con vos, contame un poco más. Mirá, Eduardo Ariel Bejarano. Te cedo la palabra. Perfecto. No es nada. No tiene nada que ver, pero bueno. No, sin ir más lejos, mira, yo voy a englomerar todo esto porque justamente acá estamos hablando de adaptaciones. Entonces, Days of Future Past es una de esas películas que literalmente toma el nombre de una famosa obra, ¿no? Y lo plasma en una película, pero para vender la peli en parte, ¿no? Porque después la película en sí, básicamente, yo la catalogaría como una suerte de X-Men 4 y X-Men First Class 2, ¿no? Porque literalmente es una película que reúne al cast de First Class y al cast, en parte, original de las 3 películas originales de X-Men. Pero nuevamente, con esto que siempre un poquito caracterizó a la serie de X-Men de Fox, que es tener a Wolverine en el centro. Claro. Cosa que no siempre fue así en los cómics, ¿no? Bueno, O sea, ahora que ustedes están hablando de las adaptaciones y todo,
Nosotros esperamos mucho para ver a Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Perdón. Volviendo a Superman y a Batman, estamos. Perdón que vuelva con el mío, pero ¿con cuántas ansias ustedes esperan ver a los X-Men con los Avengers con Wolverine? Y Spider-Man. A ver, te cedo a vos primero, Respondemos entre... ¿Eso pasa en los cómics? Sí. Más de 300 pasa veces. un montón de veces. En las películas no. Yo creo que hay algo que Edu, es que te esencial. interrumpí, No, está muy Yo bien. creo que hay algo que es esencial en estas cosas, en este tipo de películas, así lo dejo a él cerrar tranquilo, es la necesidad. Así como vos tenías la necesidad por lo menos de ver a la Trinidad junta, yo creo que algo que no puede faltar es un grupo de Avengers, no importa cuál, los X-Men con Cíclope a la cabeza y Spider-Man y Wolverine. Yo creo que eso para mí sería un círculo completo de lo que es esperar ver algo, ¿no? O sea, nada más me fascinaría que ver a Wolverine y a Spider-Man corriendo juntos. Si bien a Spider-Man se lo veo con los Avengers, creo que Spider-Man siempre tiró para el lado de los mutantes porque fue las personas que más lo recibieron a él como familia, a pesar de no ser un mutante, ¿no? Pero era lo más parecido a un mutante. Pero lo más parecido a un mutante que hay, ¿no? Y es como que hay una amistad muy linda que con los Avengers no tuvo. Así que creo que es algo súper necesario y algo que tienen Vamos que... a decir la verdad, tienen los que Avengers lo ningunearon. a Spider-Man sí, Bastante, totalmente. sí, Avengers sí, vs. Como X-Men. dijo Batman Lego, odio a Iron Man. Obvio, pero bueno, te dejo cerrar a vos, así terminamos. Y me cerrás la idea que habías dicho de que, bueno, por ejemplo, es más que nada vender un título Claro. para... Claro, porque justamente, mira, yo te voy a cerrar con este pensamiento que de vuelta es para Me gusta. volver a la pregunta original que yo planteé. Sí. Y esto va para la audiencia también de paso, dicho sea de paso. Me gusta. ¿Qué es lo que ustedes catalogarían como una buena adaptación? Yo quiero cerrar con este pensamiento, ¿no? Algo que simplemente repita una historia que ya se hizo por ahí de forma magistral, como el ejemplo que tenemos acá, ¿no? De All Star Superman, que ya es una historia fantástica en este formato. Entonces, para la gente, para ustedes, ¿no? Para detrás de cámara, ¿qué es una buena adaptación? Es simplemente agarrar una historia que ya está contada y plasmarla en un formato diferente, o por ahí tomar ciertas piezas de ese material y tratar de crear algo nuevo. Para pensar, muchachos. ¿Yo te Para puedo contestar? pensar. Así que No puedes contestar. No. Yo también quiero No, contestar. no, porque el que está atrás tuyo, que está con el paraguas, me está diciendo que corte, así que Yo también quiero me contestar. decís... No, hoy soy el conductor yo y a mí el que me están golpeando la chapa, así que la pregunta va a quedar para el espectador. Queda para el espectador. Nos van a tener que responder, vos tenés que responder. Yo creo que tiene que haber una segunda parte de esto, porque esto ha quedado Me muy... parece que nos quedamos- Es un tema me muy parece que pesado. nos quedamos cortos. Es un tema muy pesado. El sí. próximo... La adaptación es la diferencia entre flores y floresta. No, bueno. Esta. Buenísimo el pensamiento. Para el próximo Acá me capítulo... tiran también la adaptación de Odisea. Bueno, son cosas que vamos a tener que hablar en un futuro. Claro. Vamos a hablar quizás de adaptaciones que, si bien hoy le dimos con un palo a todas, yo creo que hay adaptaciones que son peores Pero por favor. que de las que estuvimos Estando vos de hablando. conductor, hoy no hablaste de Spider-Man. No, ¿sabes qué? Hoy me contuve. La próxima te cago y hablo de todo de Spider-Man. vas a ver. Y si estamos hablando de adaptaciones Manu, que ¿te dejan de... comprometemos para la parte Sí. 2 de esto? Porque Sí. se puede decir que la Estás parte 1. totalmente invitado. Más bien. Bueno. Muchachos, esto fue Comiquear. Bueno, Espero que les haya No gustado. hablamos de X-Men 13. Devuelvan el estudio, son. Sí. Vamos a hacer entrega de unos regalitos que le hicimos acá a mis compañeros por el Día del Amigo pasado. Primero por la primera vez en el programa, felicitaciones. Lo vamos a seguir viendo acá. A mi amigo y a hermano de la vida, Edu, también otro cómic. hacer llorar, boludo. Y bueno, Muchas gracias. muchas gracias por ver este capítulo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la introducción de Manu. Suscríbanse, denle me gusta, comenten, hagan bardo como siempre. Síganos en todas nuestras Síganos en redes, todas nuestras redes anótense sociales. en los Digan si quieren que sorteos. siga como conductor. Claro, díganle si no, eso no. se le gustó como conductor, Guiño, guiño. Guiño, guiño, codo, Wink, codo. wink. Así que ya saben, síganos, comenten, denle like y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo todo tipo de material. Devolver el estudio. Escuchame, y no promocionaste lo que se va a venir. Es verdad. Los días lunes van a empezar un segmento nuevo, Comiquear. Ah, es verdad, tenés mucha razón. Es Che, verdad. no me llegó la data, ¿eh? No le llegó la data. No me Bueno, llegó la data. Todos los lunes, a partir de no sé cuándo, esto es así medio tirado las patas. Medio. A partir de editor, vamos a empezar Wink, un wink. nuevo segmento dedicado a los videojuegos. Estás invitado nuevamente. Lo vamos a hacer con mi querido amigo acá, Eduardo. Así que
Hay más material para seguir en un futuro, pero bueno. Esto fue Comiquear, su host acá Lucas, con Edu y Manuel. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, chavales. ¿Sabés qué? Literal, sí. La entropía capilar ese. Entró la rebeldía del pelo largo. No vamos a quedar ninguno. No, olvidate.